Cuando mi hija gritó, «Oh, sirves a mi marido o te vas de mi casa», no respondí con ira. En lugar de eso, sonreí, cogí mi maleta y me fui, dejando atrás la casa que había pagado con mi vida. Ella esperaba que me derrumbara como de costumbre, pero esta vez todo era diferente. Una semana después, tenía 22 llamadas perdidas y eso estaba lejos de ser el final de mi plan. Lamentarían sus palabras y sus acciones. Mis llaves todavía estaban calientes en mi palma cuando entré por la puerta principal. Las bolsas de la compra cortándome las muñecas. La luz del sábado por la tarde se filtraba por las cortinas del salón, bañándolo todo en ese suave resplandor primaveral que normalmente me hacía sonreír. Hoy no. Hernán estaba despatarrado en mi sillón reclinable de cuero. El último regalo que Marta me hizo antes de que el cáncer se la llevara. Sus pies en calcetines estaban apoyados, una botella de cerveza medio vacía colgaba de sus dedos, y el mando a distancia descansaba sobre su vientre como si fuera el dueño del lugar, lo que supongo que pensaba que era. Viejo ni siquiera levantó la vista del partido de baloncesto. «Tráeme otra cerveza de la nevera ya que estás de pie». Dejé las bolsas de la compra lentamente, sintiendo el peso de los cartones de leche y las barras de pan. Las asas de plástico habían dejado marcas rojas en mis palmas. «¿Perdona? ¿Me has oído?» Los ojos de Hernán permanecieron fijos en la pantalla del televisor. «Una de importación, no de esa porquería barata que bebes tú». Algo frío se instaló en mi pecho. Había comprado esas cervezas de importación específicamente para él, gastando el dinero de mi pensión en una bebida que nunca tocaría. «Hernán, acabo de entrar. Necesito guardar esta compra». Ahora sí me miró. Su rostro tenía esa expresión familiar, la que decía que yo estaba siendo irrazonable, difícil. «¿Cuál es el problema? Ya estás de pie. Yo estoy cómodo. El problema es que esta es mi casa». Los pies de Hernán golpearon el suelo con un ruido sordo. Se levantó lentamente, usando su ventaja de altura como un arma. A sus 30 años era más grande que yo, más corpulento, pero yo había tratado con gente difícil mucho antes de que él naciera. «Tu casa. Qué gracioso. Porque tu hija y yo vivimos aquí. Nosotros pagamos las facturas. Con mi dinero». Detalle se acercó, con la cerveza todavía en la mano. «Mira, Carlos, podemos hacer esto por las buenas o por las malas. ¿Quieres seguir viviendo aquí en paz? Pues sigues las reglas. Así de simple». La puerta de la cocina se abrió de golpe. Apareció Sofía, con su pelo rubio recogido en una coleta desordenada y un paño de cocina en las manos. Analizó la escena. Hernán de pie sobre mí. La tensión tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. «¿Qué está pasando?» Su voz tenía ese tono de advertencia que recordaba de su adolescencia. «Tu padre se está poniendo difícil», dijo Hernán sin apartar los ojos de mí. «Le he pedido que me traiga una cerveza y está montando un drama nacional». Sofía me miró con decepción, como si yo fuera un niño portándome mal. «Papá, simplemente tráele la cerveza. No vale la pena pelear por eso». Pero Hernán no había terminado. Se acercó más, lo suficiente como para que pudiera oler el alcohol en su aliento. «¿Ves, Carlos? Así es como va a funcionar. Vives en nuestra casa. Contribuyes. Eso significa que cuando te pido que hagas algo, lo haces. Sin preguntas, sin malas caras. Nuestra casa». Mantuve la voz firme, aunque mi corazón martilleaba. Así es, Sofía se puso al lado de su marido, presentando un frente unido. «Papá, tienes que decidir ahora mismo. O ayudas a Hernán y haces lo que te pide, o puedes hacer las maletas y marcharte». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Miré a mi hija, buscando cualquier atisbo de la niña que solía subirse a mi regazo durante las tormentas. Me devolvió la mirada con la misma expresión arrogante de Hernán. «De acuerdo», dije en voz baja. Hernán sonrió con suficiencia, pensando que había ganado. «Bien. Ahora, sobre esa cerveza, haré las maletas». La sonrisa de suficiencia desapareció de su rostro. La boca de Sofía se abrió ligeramente, como si esperara que me desmoronara, que me disculpara y me arrastrara a la cocina como un perro apaleado. Me di la vuelta hacia el pasillo, dejando las bolsas de la compra donde estaban. Detrás de mí, oí la brusca inspiración de Hernán y el susurro de Sofía. «Papá, espera». Pero yo ya caminaba hacia mi dormitorio.
mis pasos firmes sobre el suelo de madera que Marta y yo habíamos restaurado juntos hacía 20 años. La maleta bajó del estante del armario con un suave golpe. La había comprado para nuestra luna de miel en las montañas, cuando Marta todavía vivía, y el futuro se extendía ante nosotros como un camino abierto. Ahora se abría vacía sobre la cama, esperando para tragarse lo que quedaba de mi vida en esta casa. Empaqué metódicamente ropa interior, calcetines, 3 mudas de ropa. No todo, solo lo suficiente. Del salón llegaba el bajo murmullo de susurros urgentes, la voz de Hernán elevándose ocasionalmente por encima de los tonos más suaves de Sofía. Estaban decidiendo qué hacer, cómo manejar la inesperada rebelión del viejo. Mis manos se movían sin un pensamiento consciente, doblando camisas y enrollando corbatas. La foto de Marta fue al bolsillo lateral, envuelta en papel de seda. Mis medicamentos, las gafas de leer, el pequeño diario de cuero donde anotaba los gastos. Cuando saqué la maleta por el pasillo, dejaron de hablar. Hernán había vuelto a su sillón, pero su postura era diferente ahora. Alerta, vigilante. Sofía estaba de pie junto a la puerta de la cocina, con los brazos cruzados, intentando parecer severa pero sin poder ocultar su incertidumbre. Ninguno de los dos se despidió. El coche, mi viejo coche, arrancó a la primera, fiable como siempre. Salí marcha atrás de la entrada sin mirar la casa, sin ver si estaban observando desde la ventana. El trayecto de 30 minutos hasta el motel del Pino me dio tiempo para pensar. Los recuerdos llegaban en oleadas mientras conducía por el centro de la ciudad. La matrícula de la Universidad de Sofía. $40,000 al año por esa elegante escuela privada en la que había insistido. Había trabajado horas extras en el banco durante 4 años seguidos, aceptando clientes adicionales, quedándome hasta tarde para revisar solicitudes de préstamos. Se me acalambraban las manos solo de recordar todos esos formularios. Su boda había costado $25,000. La familia de Hernán no podía pagar su mitad, así que yo la cubrí discretamente, sin querer avergonzar a nadie. El salón de recepciones, las flores, su vestido, todo tenía que ser perfecto para el día especial de mi niña. Luego vino la casa. $80,000 de mis ahorros para la jubilación para el pago inicial, porque las parejas jóvenes necesitaban ayuda para empezar. Eso es lo que hacen los padres, me dije. Eso es lo que Marta habría querido. Los pagos mensuales siguieron como un reloj. $1,200 para su hipoteca, $300 para los servicios públicos, $500 para la compra cuando el dinero escaseaba. El cheque de mi pensión desaparecía en sus vidas, pieza por pieza, y me había convencido de que era amor. El motel del Pino estaba a las afueras del pueblo, un edificio bajo con pintura desvaída y un letrero de neón que parpadeaba intermitentemente. La habitación era pequeña pero limpia. Una cama, una silla, una mesita junto a la ventana. Dejé mi maleta en el portaequipajes y me senté pesadamente en el borde del colchón. El silencio era diferente aquí, no la tranquilidad cómoda de mi propia casa, sino el vacío hueco de un espacio temporal. Saqué mi teléfono y revisé los contactos, números de bancos, compañías de seguros, servicios de tarjetas de crédito, números que conocía de memoria de 30 años en finanzas. Mañana era domingo, pero algunas cosas aún podían hacerse. Algunas llamadas aún podían hacerse. Abrí mi portátil sobre la pequeña mesa e inicié sesión en mi banca en línea. Los saldos de las cuentas brillaban en la pantalla. Corriente, ahorros, cuentas de jubilación, números que representaban toda una vida de planificación cuidadosa, de negarme pequeños lujos para poder cuidar de mi familia. El cursor parpadeaba en la barra de búsqueda, esperando a que decidiera qué venía después. El domingo por la mañana amaneció gris y nublado, encajando perfectamente con mi humor. Extendí mi documentación sobre la mesa del motel como un general planeando una campaña. Extractos bancarios, pólizas de seguro, documentos legales. Todo organizado, todo al alcance de la mano. La primera llamada fue al Banco Nacional. El servicio bancario dominical era limitado, pero los sistemas automatizados nunca dormían. Buenos días. Señor Morales, dijo el representante después de que navegara por el menú telefónico. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Necesito cancelar el pago automático de la hipoteca de la casa de la calle del Pino.
La cuenta que termina en 4729. Una pausa. El tecleo de un ordenador. Señor, veo que ese pago ha estado activo durante 5 años. ¿Está seguro de que desea interrumpirlo? Completamente seguro. ¿Puedo preguntar el motivo del cambio? Los propietarios ya no cumplen los requisitos para mi ayuda financiera. Masta Klaus. Muy bien, señor Morales. El pago automático será cancelado con efecto inmediato. Debería recibir una confirmación por escrito en un plazo de 3 días hábiles. La segunda llamada fue más fácil. La compañía de seguros había estado asegurando sus 2 coches en mi póliza durante 3 años. La camioneta de Hernán, el coche de Sofía. $280 cada mes por vehículos que nunca conducía. Cobertura para accidentes que nunca causaría. Necesito eliminar 2 vehículos de mi póliza, le dije a la gente. Mi hija y mi yerno necesitarán establecer su propia cobertura. ¿Cuándo le gustaría que este cambio entrara en vigor? Hoy. Las tarjetas de crédito llevaron más tiempo. Sofía era usuaria autorizada en 3 de mis cuentas. Una principal, otra secundaria y la del supermercado mayorista. $500 mensuales. Había estado pagando saldos que nunca había creado. Compras que nunca había hecho. Señor Morales, eliminar a los usuarios autorizados requerirá que soliciten su propio crédito, explicó el representante de la tarjeta. Cualquier saldo pendiente seguirá siendo su responsabilidad, pero no podrán realizar nuevos cargos. Lo entiendo. Retírelos de inmediato. Cada llamada se sentía como quitarme un peso de encima. 30 años de experiencia bancaria me habían enseñado los entresijos del sistema, el lenguaje legal, los procedimientos adecuados. Todo lo que estaba haciendo estaba completamente dentro de mis derechos. El cambio en el seguro de vida requería documentación escrita, pero inicié el proceso. $100,000 que se suponía que irían a Sofía. Dinero que había ganado para proteger el futuro de mi familia. Pero familia significaba algo diferente ahora. Para el mediodía, había hecho 8 llamadas. Pagos de hipoteca detenidos. Seguros cancelados. Tarjetas de crédito bloqueadas. Las transferencias automáticas que habían estado desangrando mis cuentas durante años. Todo terminó con conversaciones educadas y números de confirmación. Me recliné en la silla barata del motel y miré mis notas. Números de confirmación, códigos de referencia, fechas de entrada en vigor, el rastro de papel de la independencia financiera. Mi teléfono permanecía en silencio sobre la mesa, sin llamadas perdidas, sin mensajes urgentes. Aún no lo sabían. Probablemente no lo sabrían hasta que el primer pago fuera devuelto. La primera factura llegara con sus nombres en lugar del mío. Pero lo sabrían pronto. Cerré mi portátil y caminé hacia la ventana. Al otro lado del aparcamiento, un anciano cargaba maletas en una camioneta. Su esposa dirigía la operación con suave eficiencia, probablemente regresando a casa de visitar a los nietos, o quizás comenzando unas vacaciones largamente pospuestas. Envidié su fácil complicidad, la forma en que se movían el uno alrededor del otro con familiaridad practicada. Marta y yo habíamos sido así una vez. Mi teléfono vibró contra la mesa. Número desconocido. Desde que sonara. La semana transcurrió tranquilamente para mí, pero aparentemente no para ellos. Me había instalado en una rutina en el Motel del Pino. Café del vestíbulo. Desayuno en el restaurante de la calle. Largos paseos por los tranquilos barrios del pueblo. Mi teléfono acumulaba llamadas perdidas, como una colección que no tenía interés en empezar. Para el miércoles, había 12 mensajes. Para el viernes, 22, los escuché en orden cronológico, observando la progresión de la confusión a la ira y a la desesperación. Los primeros eran casi casuales. Sofía preguntando si había algún tipo de error bancario con el pago de la hipoteca. Hernán dejando mensajes breves y molestos sobre el vencimiento del seguro del coche. Pero a mitad de semana, el pánico se había instalado. «Papá, ¿qué demonios está pasando?» La voz de Sofía se quebró de frustración. «El banco dice que detuviste el pago automático. Quieren el importe total para el viernes. O comenzarán los procedimientos de ejecución hipotecaria». Los mensajes de Hernán se volvieron cada vez más agresivos. «Carlos, tienes que arreglar esta mierda ahora mismo. Tengo gente haciendo preguntas sobre mi seguro. Nos estás haciendo quedar como unos morosos». Las últimas llamadas rozaban la súplica. Sofía llorando.
prometiendo que encontrarían una solución si tan solo les devolvía la llamada. Hernán intentando un enfoque diferente, afirmando que había sido demasiado duro y quería arreglar las cosas. Borré cada mensaje después de escucharlo, sin sentir nada más que una leve curiosidad por su creciente desesperación. El jueves por la mañana llamaron a la puerta de mi habitación de motel. A través de la mirilla los vi a ambos. Sofía con un suéter arrugado, Hernán con su ropa de trabajo, ambos con aspecto de haber dormido mal. Abrí la puerta, pero no los invité a entrar. Papá, los ojos de Sofía estaban enrojecidos, su compostura habitual rota. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Hernán se adelantó, con el rostro enrojecido por la ira. Sobre el hecho de que estás tratando de arruinar nuestras vidas por una estúpida discusión sobre una cerveza. No estoy tratando de arruinar nada, dije con calma. Simplemente ya no estoy pagando por vuestras vidas. La hipoteca. Carlos, la voz de Hernán se elevó. No puedes simplemente dejar de pagar la hipoteca. Esa es nuestra casa. En realidad, es mi casa. Mi nombre en la escritura. Mi firma en el préstamo. Vosotros dos solo erais invitados. Sofía agarró el brazo de Hernán cuando éste se acercó a la puerta. Papá, por favor, podemos resolver esto. Hernán se equivocó al hablarte de esa manera. Ambos nos equivocamos, pero no puedes simplemente dejarnos sin aviso. Sin discusión. Me diste un ultimátum, le recordé. Haz lo que dice Hernán o vete. Esas fueron tus palabras exactas. No lo dije de esa manera. Sí. Lo hiciste, miré a mi hija, viendo a una extraña con su rostro. Quisiste decir cada palabra. Simplemente no esperabas que eligiera la opción 2. Hernán probó un enfoque diferente. Su voz artificialmente tranquila. Mira, todos dijimos cosas que no queríamos decir, pero estás hablando de nuestro hogar, nuestro crédito, nuestras vidas enteras. No puedes simplemente quitarnos la alfombra de debajo de los pies así. Puedo y lo hice, empecé a cerrar la puerta. Querías que me fuera. Me fui. Queríais manejar vuestras propias vidas. Ahora podéis. Papá. Espera, la voz de Sofía se quebró. ¿Y la familia? ¿Y todo lo que hemos pasado juntos? Hice una pausa, mirando su rostro desesperado. Por un momento, recordé a la niña que solía ayudarme a rastrillar las hojas en otoño, que me traía dientes de león que había recogido del jardín. Pero esa niña se había convertido en alguien que podía quedarse de brazos cruzados mientras su marido humillaba a su padre en su propia sala de estar. La familia funciona en ambos sentidos. Cariño, dije en voz baja. Pasé 5 años cuidando de vosotros dos. Cuando llegó el momento de que me cuidarais a mí, lo elegiste a él. La falsa compostura de Hernán se rompió. Viejo loco de mierda. No puedes simplemente... Puedo llamar a la policía si sigues levantando la voz, interrumpí. Esto es propiedad privada y estás alterando la paz. Me miraron fijamente, probablemente viéndome con claridad por primera vez en años. No como el padre de buen corazón y el futuro abuelo. No como la conveniente cuenta bancaria con piernas. Solo como un hombre que finalmente había aprendido a decir no. Hernán agarró el codo de Sofía. Vámonos. Arreglaremos esto nosotros mismos. Caminaron de regreso a su coche. La arrogancia de Hernán reemplazada por una postura encorvada y preocupada. Sofía mirando hacia atrás por encima del hombro como si estuviera viendo a un extraño. Los vi alejarse. Luego cerré la puerta y volví a mi portátil. Todavía había llamadas que hacer. Todavía cuentas que cerrar. El trabajo de desmantelar una relación estaba lejos de terminar. Necesitaba un café y la oportunidad de pensar con claridad. El restaurante de la calle principal siempre había sido mi refugio cuando Marta vivía. El martes por la mañana me encontré caminando las 3 manzanas familiares. La rutina me pareció reconfortante después del enfrentamiento de ayer. El timbre del restaurante sonó cuando entré. Apenas me había acomodado en mi rincón habitual cuando una voz familiar me llamó, Carlos Morales. No me lo puedo creer. Roberto Herrera se levantó de una mesa cerca de la ventana, con el periódico doblado bajo el brazo. Habíamos trabajado juntos en el Banco Nacional durante 15 años. Roberto, me levanté para estrecharle la mano. Qué bueno verte. ¿Te importa si me uno? No te he visto desde el funeral de Marta. Se deslizó en el asiento opuesto, sin esperar respuesta. He oído que te has mudado al Motel del Pino.
¿Va todo bien? La camarera apareció con café antes de que pudiera responder. Aproveché la interrupción para considerar cuánto compartir. Asuntos de familia, dije finalmente. Necesitaba un poco de espacio para pensar. Roberto asintió lentamente, estudiándome la cara. Ese yerno tuyo intentó jugárnosla hace unos meses. Mi taza de café se detuvo a medio camino de mis labios. ¿Qué tipo de jugada? Quería un préstamo sobre el valor líquido de tu casa. $50,000. La expresión de Roberto se ensombreció. Afirmó que era su propiedad. Trajo documentación y todo. El ruido ambiental del restaurante pareció desvanecerse. ¿Mi casa? ¿Dijo que era dueño de mi casa? Así es. Tenía unos papeles que parecían oficiales a primera vista. Pero cuando hicimos la búsqueda del título de propiedad, Roberto negó con la cabeza. Todo volvió a ti. Por supuesto. Título limpio. Sin avalistas. Nada que le diera ningún derecho sobre la propiedad. Dejé mi taza con cuidado, procesando esta información. ¿Cuándo ocurrió esto exactamente? En diciembre, quizás enero. Yo mismo gestioné la solicitud por el importe. Roberto se inclinó, bajando la voz. Carlos, no es que se equivocara sobre la propiedad. Esto fue un fraude deliberado. Los documentos que trajo estaban falsificados. Las implicaciones me golpearon como agua fría. Hace 3 meses, Hernán había estado planeando robarme. Esto no era desesperación nacida de nuestra crisis actual. Era un engaño premeditado. ¿Lo denunciasteis? Rechazamos la solicitud y marcamos su información en nuestro sistema. Técnicamente, como no hubo cambio de dinero, es una zona gris, legalmente. Pero guardé copias de todo. Roberto estudió mi expresión. ¿De verdad no sabías nada de esto? Negué con la cabeza, pensando en todos esos pagos mensuales que había estado haciendo. En todas las cenas en las que Hernán se había quejado de problemas de dinero mientras planeaba robarme a mis espaldas. ¿Para qué iba a usar el dinero? Roberto miró a su alrededor. Luego se acercó más, según su solicitud, para mejoras en el hogar. Pero se dice por el pueblo que Hernán tiene deudas de juego, bastante sustanciales. ¿Cuán sustanciales? El detective Moreno podría saber más. ¿Recuerdas al detective Jaime Moreno? Mencionó algo sobre que Hernán era un habitual en el casino de la región. Sí recordaba a Jaime Moreno. Habíamos servido juntos en el comité de construcción de la iglesia, y su hija había estado en la clase de graduación de Sofía. Si Jaime tenía información sobre el juego de Hernán, probablemente era precisa. Roberto, te agradezco que me hayas contado esto. Saqué mi cartera para pagar un café que apenas había tocado. Carlos, ten cuidado. Un hombre que ha falsificado documentos para robar a su familia podría hacer otras cosas desesperadas cuando está acorralado. Volví al motel con la mente acelerada. La exigencia de la cerveza y la falta de respeto de Hernán de repente tenían más sentido. Ya me había visto como un blanco fácil. Una fuente conveniente de efectivo para su hábito de juego. El ultimátum no era para establecer dominio. Era para mantener el acceso a un dinero que creía tener derecho a robar. De vuelta en mi habitación, abrí mi portátil y creé un nuevo documento titulado Pruebas Hernán Torres. La revelación de Roberto era solo el principio. Si Hernán había estado mintiendo sobre esto, ¿qué más había estado ocultando? El juzgado cerraba a las 5 de la tarde. Tenía 1 hora para presentar la documentación que lo cambiaría todo. Después de comer, conduje directamente desde el restaurante hasta el juzgado del condado. La secretaria del segundo piso procesó mi aviso de desalojo con eficiencia profesional. Señor Morales, ¿entiende que esta es la residencia de su hija? Revisó la escritura de propiedad que le había proporcionado. Es mi propiedad. Los residentes han violado los términos de su ocupación. ¿Qué términos serían esos? Un acuerdo verbal que requería respeto mutuo y contribución a los gastos del hogar. Ambas condiciones han sido incumplidas. Selló los papeles con autoridad practicada. El período de aviso de 30 días comienza hoy. Si se oponen, programaremos una audiencia. De lo contrario, el alguacil entregará los papeles finales después de la fecha límite. ¿Cuánto tardarán en recibir esto? El departamento del alguacil se encarga de la notificación, generalmente en 48 horas. Le di las gracias y recogí mis copias, sintiendo el peso de la autoridad legal detrás de mis acciones. Ahora, mi siguiente parada era la comisaría de policía. Carlos,
¿Qué te trae por mi rincón del mundo? La expresión del detective Jaime Moreno cambió a un interés profesional cuando le expliqué la situación. Hernán es definitivamente conocido en el casino de la región, dijo Jaime cuando terminé. Jugador habitual, generalmente en las mesas de póker. El personal mencionó que ha estado yendo con más frecuencia últimamente, jugando apuestas más altas. ¿Alguna idea de cuánto debe? Diferentes acreedores, diferentes cantidades. Hemos tenido llamadas sobre problemas de cobro. Nada criminal todavía, pero va en esa dirección. Estimo un total de 18 a 20 mil dólares. Las cifras me dejaron atónito. Hernán había estado viviendo en mi casa, comiendo mi comida, exigiendo mi respeto, mientras en secreto se gastaba suficiente dinero como para comprar un coche decente. ¿Quiénes son estos acreedores? Una mezcla de prestamistas legítimos y personajes menos recomendables. Los legítimos se están impacientando. Los otros, Jaime se encogió de hombros. Digamos que no suelen involucrar a la policía en sus métodos de cobro. ¿De qué plazos estamos hablando? Ha estado dando largas durante unas 6 semanas. La mayoría de los acreedores dan a alguien 3 meses antes de escalar. A Hernán se le está acabando el tiempo. Salí de la comisaría con una imagen más clara de la situación de mi yerno. El juego explicaba su desesperación, su intento de hipotecar fraudulentamente mi casa y su creciente agresión hacia mí. Yo no era solo una fuente de financiación conveniente, era su única esperanza de evitar consecuencias graves. Esa noche, me senté en mi habitación de motel revisando el progreso del día. Aviso de desalojo legal presentado y listo para ser notificado. Confirmación de las deudas de juego y las actividades fraudulentas de Hernán. Una creciente red de aliados profesionales que entendían la situación real. Actualicé mi archivo de pruebas, añadiendo la información de Jaime Moreno a las revelaciones de Roberto Herrera. Hernán no era solo irrespetuoso o arrogante. Era desesperado, deshonesto y peligroso. Mañana empezaría a hacer llamadas estratégicas a los acreedores de Hernán, no para pagar sus deudas, sino para asegurarme de que conocieran su verdadera situación financiera, incluido el hecho de que no tenía ningún derecho legal sobre mi propiedad. La verdad siempre era la mejor arma. Las noticias vuelan rápido en un pueblo como este. Para el viernes, me di cuenta de que era hora de controlar la narrativa. Mi primer encuentro ocurrió en la oficina de correos, donde la señora Hernández del comité de la iglesia me acorraló. Carlos, querido, he estado oyendo cosas preocupantes sobre problemas familiares. ¿Está todo bien? Consideré mi respuesta con cuidado. La señora Hernández repetiría lo que yo dijera a al menos una docena de personas para el servicio del domingo. Sofía y Hernán me pidieron que me mudara, así que lo hice. A veces, los hijos adultos necesitan asumir sus propias responsabilidades. Sus cejas se arquearon. ¿Te pidieron que te fueras de tu propia casa? Parecía la mejor solución para todos. Pero, ¿no pagaste su boda y les ayudaste con el pago inicial? Se acercó, bajando la voz en conspiración. Siempre me pregunté cómo podían permitirse esa casa con el sueldo de Hernán. Asentí, pero no di más detalles. Mi siguiente parada fue la ferretería del pueblo, donde había trabajado a tiempo parcial después de jubilarme. Tomás Romero, el dueño, me miró con genuina preocupación. Carlos, he oído que te estás quedando en el motel del Pino. ¿Qué pasa? Otros 3 empleados se reunieron mientras explicaba la situación. Sus reacciones fueron inmediatas y unánimes. ¿Pagaste su matrícula universitaria? David, el subgerente, negó con la cabeza incrédulo. Hernán le dijo a todo el mundo que su familia era adinerada. Dijo que te estaban ayudando con los pagos de la hipoteca. Hernán dijo muchas cosas que no eran ciertas, respondí con calma. La expresión de Tomás se ensombreció. Eso explica por qué siempre parecía tener dinero, pero nunca hacía horas extras. Le ofrecimos turnos extra muchas veces, pero siempre tenía otros compromisos. Esos compromisos probablemente eran en el casino, murmuró Sara desde el mostrador de pinturas. Para cuando salí de la ferretería, sabía que la historia real estaría por todo el pueblo en cuestión de horas. Mi tercera parada fue la iglesia de San Marcos, donde el pastor Villanueva estaba preparando los servicios del fin de semana. Carlos, varias personas han mencionado que están preocupadas por ti. ¿Puedes ayudarme a entender qué está pasando? Pastor, he estado manteniendo económicamente a mi hija y a mi yerno durante 5 años.
El fin de semana pasado, dejaron claro que mi presencia en la casa estaba condicionada a que yo siguiera las órdenes de Hernán. Elegí irme, en lugar de aceptar ese acuerdo. Eso debe haber sido increíblemente doloroso. Fue esclarecedor, dije con sinceridad. Quiero a mi hija, pero no seré tratado como un sirviente en mi propia casa. A veces, amar a alguien significa permitirle enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Suena como si los hubieras estado protegiendo de esas consecuencias durante mucho tiempo. Demasiado tiempo, creo. Mi teléfono sonó mientras salía de la cafetería. La señora Ponce, mi vecina de al lado desde hace 20 años. Carlos, espero que no te moleste que te llame. Quería que supieras que ha habido muchos gritos en la casa últimamente. Principalmente Hernán, pero Sofía también. Ayer la policía pasó 2 veces. Gracias por avisarme, señora Ponce. Aprecio que vigiles las cosas. ¿Estás seguro dónde te alojas? ¿Necesitas algo? La genuina preocupación en su voz me recordó que el apoyo de la comunidad venía en muchas formas. Estoy bien. Gracias. Simplemente tomándolo día a día. Esa noche, mi teléfono sonó de nuevo. Número desconocido, pero reconocí el prefijo. Uno de los acreedores de Hernán, muy probablemente. Dejé que saltara el buzón de voz y luego escuché el mensaje. Soy Marcos Vega de Servicios Financieros. Buscamos a Hernán Torres en relación con una cuenta vencida. Me estaban llamando porque Hernán probablemente había puesto mi casa como su dirección en las solicitudes de crédito. Más pruebas de su engaño. Borré el mensaje y abrí mi portátil. Era hora de actualizar mi archivo de pruebas con los descubrimientos de hoy. Debería haber esperado que contraatacaran. Hernán nunca fue de los que se rinden en silencio. El sábado por la mañana, mi teléfono comenzó a sonar. Primero Tomás de la ferretería, luego la señora Hernández, luego el pastor Villanueva. Cada llamada traía la misma noticia inquietante. Hernán estaba recorriendo el pueblo, difundiendo una versión alternativa de los hechos. Carlos, creo que necesitas saber lo que está diciendo la voz de Tomás apenas contenía su ira. Vino aquí hace 1 hora, gritando a los 4 vientos, diciéndole a todo el mundo que los abandonaste sin previo aviso. Afirma que prometiste cuidar de ellos siempre y que luego cambiaste de opinión por despecho. ¿Qué dijo exactamente? Que estás teniendo una especie de crisis nerviosa. Dijo que los echaste porque Sofía no te dejaba controlar cada decisión en sus vidas. Tomás hizo una pausa. También afirma que hay una emergencia médica familiar que requiere dinero y que te niegas a ayudar. Agradecí a Tomás y colgué, mi mente ya trabajando en las implicaciones. La siguiente llamada confirmó mis sospechas. Señor Morales, soy el detective Moreno. Quería ponerle sobre aviso. Hernán Torres estuvo aquí esta mañana presentando una denuncia por abuso de ancianos. Afirma que alguien del banco le está manipulando para que tome malas decisiones financieras. ¿Abuso de ancianos? Tonterías. Por supuesto, pero está intentando crear un registro oficial de su supuesta incompetencia mental. 20 minutos después, sonó mi teléfono de nuevo. El número de Sofía. Papá, por favor, contesta. Sé que estás enfadado, pero hay cosas que no entiendes. Su voz estaba cargada de lágrimas. Estoy embarazada, papá. El estrés de todo esto me está enfermando. El médico dice que si las cosas no se calman, podría perder al bebé. Sentí un familiar nudo en el estómago. El mismo instinto protector que me había hecho vulnerable a su manipulación durante años. Pero algo en su tono parecía ensayado. Felicidades por el embarazo, cariño. ¿Cuándo te enteraste? La semana pasada, justo antes de que todo se desmoronara. Su voz se quebró de forma convincente. Papá, no puedo perder a mi bebé por problemas de dinero. Siempre dijiste que la familia es lo primero. La familia es lo primero. Por eso gasté $60,000 en tu educación y $25,000 en tu boda. Pero, ¿y ahora? ¿Y tu nieto? Sofía, ¿has visto a un médico por estas complicaciones del embarazo? Una pausa. Tengo cita la próxima semana. ¿Qué médico? La doctora Ríos en la clínica de la mujer. Conocía a la doctora Ríos. Marta la había visto durante años. Llamaré a su consulta para ver cómo puedo ayudar con los gastos médicos. Papá, no necesitas llamar. Si hay una emergencia médica genuina que involucra a mi nieto, quiero ayudar.
La doctora Ríos sabrá la mejor manera de manejar las cosas. La voz de Sofía se volvió aguda. No puedes simplemente llamar a mi doctora. Es información privada. Tienes razón. Puedes pedirle que me llame directamente para discutir las opciones de pago. La llamada terminó abruptamente. Una hora después, me encontré con Hernán fuera del Banco Nacional. Estaba hablando en voz alta a cualquiera que quisiera escuchar. Ha perdido la cabeza, decía Hernán a una pequeña multitud de clientes. Un viejo senil que piensa que todo el mundo intenta robarle. Echó a su propia hija embarazada de casa por nada. Me acerqué con calma. Y la multitud me notó antes que Hernán. Los rostros se giraron en mi dirección. Hernán se dio la vuelta, su cara enrojecida. Ahí está, el hombre que abandonó a su propia familia. Hola. Hernán mantuve la voz firme. ¿Cómo va la situación de las deudas de juego? La acusación le golpeó como un golpe físico. Estás loco, tartamudeó Hernán. No sé de qué hablas. $18,000, según el detective Moreno. En el casino de la región, sobre todo en las mesas de póker, miré a la multitud reunida. Es increíble cuánto dinero puede perder alguien cuando no paga sus propios gastos. La cara de Hernán pasó del rojo al púrpura. Se acercó. Viejo senil de mierda. No puedes simplemente... Puedo documentar cada dólar que he gastado manteniéndote durante 5 años, interrumpí. ¿Puedes documentar tú a dónde fueron tus sueldos? La multitud escuchaba atentamente ahora. Hernán se dio cuenta de que había perdido el control de la narrativa. Vámonos, gruñó, abriéndose paso entre la gente. Esto no ha terminado, Carlos. Lo vi alejarse furioso, notando cómo varias personas sacaban sus teléfonos. De vuelta en el motel, abrí mi portátil y comencé a documentar los eventos del día. La afirmación del embarazo me preocupaba. Si Sofía estaba realmente embarazada, la situación se complicaba. Necesitaba una verificación antes de dar mi siguiente paso. Cogí mi teléfono y marqué el número de la consulta de la doctora Ríos. Si había una emergencia médica real, ayudaría, pero no sería manipulado por crisis inventadas. Las amenazas públicas de Hernán habían cruzado la línea. Volví a mi habitación de motel. Saqué mi teléfono y llamé al detective Moreno. Jaime, necesitamos hablar. El comportamiento de Hernán hoy muestra un patrón de escalada que me preocupa. ¿En qué sentido? Me confrontó públicamente. Hizo gestos amenazantes delante de testigos. Y todo su comportamiento sugería que alguien estaba perdiendo el control. Miré por la ventana de mi motel hacia el centro. Me gustaría presentar una denuncia formal y explorar opciones de protección. Ven mañana por la mañana. Trae cualquier documentación que tengas. Pero no necesité esperar hasta la mañana. Esteban Bravo, el gerente nocturno del Motel del Pino, llamó a mi puerta 1 hora después. Señor Morales, ese hombre que estaba gritando en nuestro aparcamiento antes, volvió hace unos 20 minutos. Se quedó fuera de su puerta unos 5 minutos y luego se fue. Puso nerviosos a algunos huéspedes. Esteban era un sargento retirado del ejército que había visto suficientes problemas como para reconocerlos cuando se desarrollaban. ¿Dijo algo específico? Murmuró algo sobre dar lecciones a los viejos tontos. Lo tengo en el video de seguridad, si lo necesita. Grabación de seguridad. Prueba física del comportamiento amenazante de Hernán en propiedad privada. Esteban, ¿estarías dispuesto a proporcionar esa grabación a la policía? Por supuesto. Un tipo como ese no debería estar intimidando a los residentes mayores. A la mañana siguiente, llegué a la comisaría con la memoria USB de Esteban y una cronología escrita del comportamiento creciente de Hernán. El detective Moreno revisó todo con minuciosidad profesional. Carlos, esto muestra un claro patrón de intimidación. Combinado con lo que presencié ayer en el banco, tenemos base para una orden de alejamiento. ¿Qué implicaría eso? Una prohibición legal para que Hernán se acerque a menos de cierta distancia de usted o de su propiedad. La violación significa arresto inmediato. Jaime se reclinó en su silla. Hay algo más que debería saber. Hernán consultó con un abogado el viernes sobre las leyes de posesión adversa. Las palabras me golpearon como agua fría. Derechos de ocupante ilegal. Exactamente. Estaba investigando si podía reclamar la propiedad legal de tu casa basándose en haber vivido allí de forma continua. La expresión de Jaime era sombría.
La ley requiere 5 años de ocupación hostil. Llevan allí 3 años. Planeaba esperar 2 años más y luego presentar una reclamación. Las implicaciones me dejaron atónito. Hernán no solo había estado viviendo de gorra, había estado ejecutando un plan a largo plazo para robar la casa de mi familia mediante tecnicismos legales. ¿Tiene alguna reclamación legítima? Ninguna en absoluto. La posesión adversa requiere una ocupación hostil, sin el permiso del propietario. Como les diste permiso para vivir allí, y nunca pagaron alquiler ni impuestos sobre la propiedad. No hay base legal. Jaime sacó una carpeta, pero demuestra premeditación. Ha estado planeando este robo durante años. ¿Y la orden de alejamiento? Puedo acelerarla dadas las pruebas. La tendrás esta tarde. Salí de la comisaría con una nueva comprensión del carácter de mi yerno. La primera llamada fue a Marcos Vega de Servicios Financieros, uno de los acreedores de Hernán. Señor Vega, le devuelvo la llamada sobre Hernán Torres. Necesito aclarar algo importante. Ya no vive en mi dirección y no tiene ningún derecho legal sobre mi propiedad. Puso esa dirección como su residencia en todas las solicitudes de crédito. Era un invitado en mi casa. Lo desalojé la semana pasada. Si lo está buscando, trabaja en el concesionario de coches de la carretera principal. La segunda llamada fue a otra agencia de cobros. Soy Carlos Morales. Han estado llamando por las deudas de Hernán Torres. Quiero aclarar que el señor Torres no tiene ningún interés de propiedad en mi casa y ya no reside allí. Cada llamada fue breve y factual. Para el mediodía, había contactado con 6 agencias de cobro diferentes. El castillo de naipes cuidadosamente construido por Hernán estaba a punto de derrumbarse. Esa tarde, el juez firmó mi orden de alejamiento. A Hernán Torres se le prohibía legalmente acercarse a mí o a mi propiedad. La violación resultaría en arresto inmediato y posible tiempo en la cárcel. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Esto no ha terminado, viejo. Reenvié el mensaje al detective Moreno y luego bloqueé el número. La recopilación de pruebas se había convertido en una segunda naturaleza. El lunes por la mañana, presenté la orden de alejamiento. Para el mediodía, estaba observando cómo el mundo de Hernán se derrumbaba desde múltiples direcciones. Mi teléfono ya estaba sonando. Carlos, soy Miguel, del concesionario de coches. Miguel era el jefe de Hernán. Necesito preguntarte algo directamente. ¿Son ciertas las cosas que Hernán ha estado diciendo sobre ti? ¿Qué ha estado diciendo? ¿Que tuviste una especie de crisis y lo echaste por demencia? ¿Que hay una emergencia médica familiar y te niegas a ayudar? La voz de Miguel transmitía escepticismo. La cosa es, Carlos, que te conozco desde hace 20 años. Miguel, Hernán me dio un ultimátum para que obedeciera sus órdenes o me fuera. Elegí irme. No hay emergencia médica y mis facultades mentales están bien, como pueden confirmar mi banquero, mi abogado y el detective de la policía. Una larga pausa. Me lo temía. Carlos, hoy he tenido 3 clientes que han mencionado que Hernán les debe dinero. Uno lo reconoció del casino. Esto está afectando a mi negocio. Lo entiendo. Voy a tener que despedirlo. 20 minutos después, estaba tomando un café en la cafetería de la plaza cuando vi al primer cobrador de deudas llegar a mi antigua casa. Mi teléfono sonó. El número de Sofía. Papá, hay unos hombres en la casa preguntando por las deudas de Hernán. Quieren saber sobre nuestros bienes, nuestros ingresos. Todo su voz transmitía un pánico genuino ahora. ¿Qué le has dicho? Les dije la verdad. Que Hernán no es dueño de mi propiedad y ya no vive aquí, pero están hablando de embargar salarios, confiscar bienes. Papá, no entiendo nada de esto. Cariño, eso es lo que pasa cuando alguien pide dinero prestado que no puede devolver. Esas son consecuencias que Hernán creó, no yo. ¿Debe $18,000? ¿Cómo es posible? Así que realmente no había sabido el alcance total. Deudas de juego. En el casino de la región, según el detective Moreno. Silencio en la línea. Luego en voz baja. Me dijo que estaba haciendo horas extras esas noches. Siento que te enteres de esta manera, Sofía. Y el ayudante del alguacil también estuvo aquí. Le entregó a Hernán unos papeles legales. Ha estado despotricando y tirando cosas desde entonces. La orden de alejamiento.
Hernán probablemente se estaba dando cuenta de que sus opciones se habían evaporado por completo. Papá, está hablando de irse del pueblo. Dice que ya no le queda nada aquí. Su voz se quebró. ¿Qué se supone que debo hacer? Tomar decisiones basadas en quién es Hernán realmente, no en quién esperabas que fuera. Esa noche aparqué al otro lado de la calle de mi antigua casa y observé cómo se desarrollaba el caos. A través de la ventana del salón, podía ver a Hernán y Sofía discutiendo. Sus gestos eran agresivos, desesperados. Los de ella parecían defensivos, asustados. El matrimonio de cuento de hadas construido sobre mi base financiera se desmoronaba a medida que la realidad se imponía. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Esteban, del motel del Pino. Ese tipo intentó entrar de nuevo en el edificio. Le hablé de la orden de alejamiento. Se fue, pero estaba muy enfadado. Reenvié el mensaje al detective Moreno. Hernán estaba violando la orden de alejamiento a las pocas horas de ser notificado. Su desesperación lo estaba volviendo imprudente, lo que lo hacía peligroso, pero también lo hacía predecible. Un hombre desesperado con deudas de juego, sin trabajo y con problemas legales tenía opciones limitadas. Podía enfrentar sus responsabilidades como un adulto, o podía huir. Dado lo que había aprendido sobre el carácter de Hernán, huir parecía lo más probable. 2 días de observar su desesperación fueron suficientes. Llamé a Sofía el miércoles por la mañana y le dije que se reuniera conmigo en el restaurante. Solo ella. No puedo dejar a Hernán solo ahora mismo, papá. Lo está pasando muy mal. Entonces no tenemos nada de qué hablar. La orden de alejamiento significa que no puedo estar cerca de él de todos modos. Una larga pausa. ¿Dónde quieres que nos veamos? En el restaurante de la calle principal, a las 2, en el rincón del fondo. Llegué temprano. Cuando Sofía llegó, parecía mayor de sus 28 años. Papá, sé que estás enfadado, pero Hernán ha perdido su trabajo, y estos cobradores de deudas no nos dejan en paz. Esperé a que terminara, y luego hablé con calma. Te ofrezco una oportunidad para terminar esto con algo de dignidad. Sofía, ¿qué quieres decir? Un reconocimiento público de la verdad. Una revelación completa de cuánto os he mantenido a ambos, y una explicación honesta de por qué me fui. Su cara se sonrojó. ¿Quieres que me humille delante de todo el pueblo? Quiero que digas la verdad. Hay una diferencia. ¿Qué tipo de reconocimiento? Anuncio en la iglesia el domingo. Carta al director del periódico local. Publicación en la red social visible para todas nuestras conexiones mutuas. Detalles completos sobre la matrícula de la universidad, los costes de la boda, los pagos de la hipoteca y el ultimátum que me hizo irme. Papá, la gente pensará que tenías un padre que te quería lo suficiente como para sacrificar la seguridad de su jubilación por tu felicidad y que lo diste por sentado hasta que se acabó. Sofía se quedó mirando su café intacto. ¿Y qué hay de Hernán? Hernán ya no forma parte de ninguna ecuación que me involucre. La orden de alejamiento es permanente. Si eliges seguir casada con él, es tu decisión, pero significa elegirlo a él por encima de cualquier relación conmigo. Me estás pidiendo que elija entre mi marido y mi padre. Te estoy pidiendo que elijas entre un hombre que me amenazó y un hombre que te crió. El hecho de que veas esas opciones como equivalentes me dice todo sobre lo mucho que nos hemos distanciado. ¿Y la casa? Ha estado en nuestra familia durante generaciones. Va a la iniciativa de vivienda para veteranos de la región. 3 familias de veteranos vivirán allí. Gente que entiende lo que significan realmente el servicio y el sacrificio. Las palabras la golpearon como un golpe físico. El testamento ya está cambiado, testificado, firmado y archivado con mi abogado. Mantuve mi voz suave pero firme. Incluso si haces todo lo que te he pedido a la perfección, la casa no volverá a ti. Esa decisión es final. ¿Por qué? Porque necesito saber que cualquier reconciliación entre nosotros se basa en el amor, no en expectativas de herencia. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Auténticas esta vez. Lo siento, papá, de verdad que sí. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Lo siento ya no es suficiente, cariño. Necesito ver acciones, y si no puedo hacerlo, entonces vivirás con las consecuencias de esa elección. Hernán probablemente se irá del pueblo para escapar de sus acreedores.
Hombres como él siempre huyen cuando las cosas se ponen difíciles. Puedes irte con él y empezar de nuevo en otro lugar. O puedes quedarte aquí e intentar reconstruir tu vida con honestidad. ¿Y si hago lo que me pides? Entonces, quizás con el tiempo, podamos construir una relación real, no basada en dinero, culpa u obligación, sino en el respeto mutuo entre dos adultos. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta el domingo por la mañana. La misa empieza a las 10. Si no estás allí para decir la verdad, sabré que has tomado tu decisión. Lentamente. Papá, ¿crees que podrías perdonarme alguna vez? El perdón y la confianza son cosas diferentes, Sofía. Te perdoné el día que decidí irme en lugar de luchar. Pero la confianza hay que ganársela de nuevo, una acción honesta a la vez. El domingo por la mañana llegó claro y frío. Entré en la iglesia de San Marcos, preguntándome si Sofía encontraría el valor para decir la verdad. El santuario estaba más lleno de lo habitual. Se había corrido la voz. Tomé mi banco habitual y esperé. Cuando llegó el momento de los testimonios, Sofía se levantó de la última fila. Se veía pequeña caminando por el pasillo central, pero sus pasos eran firmes. En el podio, se agarró a los bordes y miró los rostros que había conocido toda su vida. Necesito deciros algo importante sobre mi padre. Su voz resonó claramente en el silencioso santuario. Durante los últimos 5 años, Carlos Morales nos ha estado manteniendo económicamente a mi marido y a mí. Pagó $160,000 por mi educación universitaria cuando podría haber ido a una escuela pública. Pagó $25,000 por mi boda cuando la familia de Hernán no podía pagar su parte. Murmullos recorrieron la congregación. Nos dio la casa de su familia. Cuando no podíamos pagar la hipoteca, él la pagaba. Cuando necesitábamos comida, servicios, seguro del coche, él lo pagaba todo mientras vivía de su pensión. Hace 3 semanas, cuando mi padre no quiso seguir las órdenes de mi marido como un sirviente, le dimos un ultimátum. Obedece a Hernán, o vete de su propia casa. Papá eligió irse antes que renunciar a su dignidad. Me quedé de brazos cruzados y vi cómo mi marido le faltaba el respeto al hombre que sacrificó la seguridad de su jubilación por nuestra comodidad. Elegí la lealtad a alguien que amenazó a mi padre por encima de la lealtad al hombre que me crió con amor y paciencia. Las lágrimas corrían libremente ahora, pero su voz permaneció clara. Estoy aquí porque mi padre me ofreció una última oportunidad de elegir la verdad por encima del orgullo. Yo me equivoqué. Hernán se equivocó. Mi padre merecía gratitud y respeto, y en su lugar le dimos ultimátums y exigencias. Me miró directamente. Papá, un lo siento no es suficiente por lo que te hicimos pasar, pero espero que sea un comienzo. La congregación estalló en murmullos de apoyo mientras Sofía regresaba a su asiento. Después del servicio, la gente se acercó a mí con abrazos, apretones de manos y palabras de apoyo. El momento más significativo llegó cuando Sofía se me acercó fuera de la iglesia. La carta al periódico saldrá el miércoles. La publicación en la red social se sube esta noche. Dudó. Hernán se fue del pueblo ayer. Hizo la maleta mientras yo estaba en el trabajo y desapareció. No me sorprendió. Siento que tu matrimonio haya terminado así. Yo no dijo en voz baja. Presenté la demanda de divorcio esta mañana. Descubrí que había estado usando mis tarjetas de crédito para jugar sin decírmelo. Las deudas son peores de lo que pensábamos. 3 meses después, estaba en el jardín delantero de la casa que fue de mi familia, observando a 3 familias de veteranos mudarse a las viviendas de transición que la Iniciativa de Vivienda para Veteranos de la región había creado. La casa había sido renovada en apartamentos separados. La sargento María Santos, recién regresada de un despliegue, dirigía a sus 2 hijos hacia el área de juegos. Señor Morales, esta oportunidad lo es todo para nosotros. Gracias por elegir a los veteranos para este regalo. Los veteranos entienden el sacrificio, respondí. Esta casa debe servir a personas que realmente se lo han ganado. Mi propia vida se había asentado en rutinas pacíficas en la cabaña, junto al lago que había comprado. Café por la mañana en la terraza, pesca por la tarde, lectura por la noche. Placeres sencillos que se sentían lujosos después de años de estrés. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. Papá, llevo 3 meses en terapia y aprendiendo mucho sobre relaciones sanas. ¿Podríamos intentar tomar un café alguna vez? Me gustaría ganarme tu confianza de nuevo. Una conversación a la vez. Sonreí mirando el lago.
Sofía había cumplido su palabra, y lo que es más importante, estaba asumiendo la responsabilidad de reconstruir nuestra relación. Respondí, un café suena bien. El sábado por la mañana en el restaurante. Su respuesta llegó de inmediato. Allí estaré. Y papá, gracias por no rendirte conmigo por completo. Dejé el teléfono a un lado. A veces, la paciencia y la dignidad eran recompensadas, incluso cuando la espera parecía interminable. En la distancia, podía oír a los niños reír en el complejo de viviendas para veteranos, familias construyendo nuevas vidas en el hogar donde había aprendido la diferencia entre generosidad y permitir abusos, justicia servida, dignidad preservada. Y quizás, solo quizás, una hija lista para ganarse de nuevo la confianza de su padre a través del esfuerzo honesto en lugar de la manipulación emocional. Había valido la pena la espera.